dislexia, un trastorno neurobiológico de la lectura que la especialista Alejandra Aguilar denominó de manera muy atinada un fantasma en nuestras aulas. Y es que a nivel mundial las investigaciones sugieren que del total de problemas de lectura, de lectoescritura que presentan los estudiantes, al menos un 80% se deben a una dislexia. Esta síntesis pretende no solamente mencionar aspectos relevantes sobre esta condición, sino además llamar a la reflexión y al reconocimiento de un problema que es real. No nos lo estamos imaginando y sobre todo el estudiante que lo padece no se lo está imaginando. Y es que tristemente los estudiantes con dislexia son con frecuencia etiquetados como estudiantes vagos, lo cual es un supremo error. Lo primero a señalar en relación con la dislexia es que es un trastorno permanente, es decir, que va a acompañar al individuo a lo largo de toda su vida. De hecho, si los problemas de lectoescritura en un estudiante ceden ante la correcta intervención psicoeducativa y se solucionan por completo, no puede hablarse de dislexia, sino más bien de un retraso lector, lo cual no es lo mismo. La dislexia puede ser hereditaria y también puede ser adquirida. En el caso de las dislexias hereditarias, pues como claramente lo indica la palabra, se refiere a que existen factores de herencia predisponentes a nivel genético, por lo cual es frecuente escuchar a los padres del estudiante con dislexia reportar que cuando ellos eran estudiantes presentaban los mismos problemas, las mismas dificultades, solían distorsionar palabras, incurrir en rotaciones, indican que les costaba mucho la comprensión lectora, que tenían bajo rendimiento académico, que también tenían déficit de atención. Pero la dislexia puede, como les dije, también ser adquirida por distintas razones, entre ellas dificultades en la fase perinatal. Es decir, un parto complicado, un nacimiento difícil, un nacimiento con complicaciones. Existen distintos niveles en el grado de severidad, desde los muy leves que pueden pasar desapercibidos por años, hasta los muy severos que causan verdaderos estragos en el rendimiento académico y la autoestima de un estudiante. Debe tenerse claro que no existen dos casos iguales y que, por cierto, no todos presentan inversión o rotación de letras como suele pensarse. Las personas con dislexia tienen un cerebro que procesa la información de modo diferente a los cerebros de las personas que no cursan con dislexia. Esta condición es una disfunción cerebral, no una lesión cerebral. La neurociencia nos explica que en los estudiantes con dislexia no se activa una zona del cerebro denominada la caja de las letras. Por tanto, ellos funcionan de manera diferente. No es como se creía una dificultad en el reconocimiento visual de las letras, sino que aquí esto actúa a un nivel mucho más profundo. Para confirmar la presencia de una dislexia, además de que el estudiante debe presentar déficits en las áreas que comúnmente se ven afectadas, debe presentar un retraso en la lectoescritura de 2 años en relación con sus pares y no debe cursar con un retraso cognitivo. De hecho, si se logra demostrar que el estudiante cursa con un retraso cognitivo, habría que descartar inmediatamente la existencia de una dislexia. Debe diferenciarse entre un retraso motor y una dislexia. En el caso del primero, este cede ante las intervenciones adecuadas, logrando que el estudiante alcance la nivelación en la lectura. En el caso de la dislexia, aunque mejora, el estudiante no logra nivelar completamente. Como se dijo, esta condición lo va a acompañar durante toda su vida. La dislexia se resiste a las intervenciones por más adecuadas
e intensas que éstas sean. Otro aspecto importante y que debemos siempre tener claro es que padecer de dislexia va muchísimo más allá de la simple confusión de letras que la gente imagina. De hecho, existen múltiples áreas deficitarias. Además de las dificultades en la conversión grafema-fonema, los estudiantes con dislexia pueden presentar bajo nivel semántico, dificultades para memorizar desde que son muy pequeños ciertos datos como los colores, los nombres de los compañeros, y luego pueden presentar dificultades serias para aprenderse las tablas de multiplicar. Se les dificulta además dominar conceptos de tiempo, presentan dificultades con la lateralidad, es decir, el aprendizaje de derecha, izquierda, lateralidad en espejo, y con la orientación espacial. La intervención temprana es importante, dado que permite que la correcta aplicación de estímulos promueva que otras zonas del cerebro compensen las deficiencias exhibidas por el estudiante. Por otro lado, es importante saber que la dislexia nunca viene sola. Existen múltiples comorbilidades, es decir, toda una constelación de condiciones y problemas que pueden y de hecho con frecuencia acompañan a la dislexia, como por ejemplo dificultades en el lenguaje. De hecho, estos estudiantes, los estudiantes con dislexia, inician con problemas tempranos en el lenguaje oral, lenguaje hablado, discalculia, que es una dificultad en el cálculo, disgrafía, que quiere decir mala letra, déficit de atención debido al sobreesfuerzo en el que tienen que incurrir para lograr decodificar las palabras, lo que ven en el papel o en la pizarra o en el libro, disortografía, es decir, problemas en ortografía, tanto en ortografía natural, es decir, en la ruta fonológica, como en ortografía arbitraria, y problemas en la coordinación. Es frecuente que presentan torpezas motoras. Es además importante prestar atención a los signos de alerta e iniciar lo más pronto posible con una intervención cuando estos signos son identificados. En preescolar, aunque aún no puede hablarse de dislexia, el trabajo debe ser multisensorial y estableciendo modificaciones metodológicas. Si al final no era dislexia, el estudiante resultará ayudado, en definitiva. Y si era dislexia, también. Por esto es primordial que ante la más mínima presencia de un signo se inicie con los trabajos tempranos. En primaria, el trabajo debe ser multidisciplinario, atendiendo a las distintas comorbilidades, utilizando de preferencia la letra cursiva con el estudiante disléxico y aplicando las respectivas adecuaciones curriculares. En cualquier caso, el apoyo debe ser integral, involucrando a todas las personas que forman parte del sistema de vida del estudiante, es decir, docentes y padres o cuidadores, y aplicando un plan personalizado e individualizado, ya que cada caso es diferente. Finalmente, pero no menos importante, debe hacerse un trabajo intenso con el área emocional del estudiante con dislexia, que es un estudiante que experimentará sufrimiento, que cursa con baja autoestima, que se siente tonto, incapaz y que desarrolla indefensión aprendida, es decir, un estado psicológico en el cual la persona considera que ya no puede hacer nada para solucionar su problema, para resolver la situación. Entonces son estudiantes que se rinden, terminan tirando la toalla. De hecho, es muy importante mencionar que existen casos de estudiantes con dislexia que consideran el suicidio entre las posibles salidas a su problema, es decir, una posible forma de detener el sufrimiento que constantemente experimentan. Solo la detección temprana y el compromiso de padres y docentes podrán convencer a estos estudiantes de que también para ellos el éxito es posible.